Miércoles 16 de octubre de 2024. Llegamos hoy a la emisión 645 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Vamos a retrotraer en el tiempo y a reflexionar un poco acerca de un ataque terrorista perpetrado por bandoleros comunistas que en breve se convertirían en las FARC, realizado el 20 de junio de 1964 en la carretera de Coyaima a El Espinal, cuando terroristas de ese grupo comunista que estaban buscando quitar la presión que realizaba el ejército en la zona de Marquetalia contra Fijo y sus bandidos, perpetraron una emboscada a un camión que venía desde Marquetalia hacia Melgar, Tolima, por la vía Girardot y Espinal, luego de participar en un abastecimiento logístico para las tropas que estaban empeñadas en los combates contra las cuadrillas de tiro fijo. Este hecho fue publicado en los medios de comunicación como un suceso aledaño a los combates que había en Marquetalia, pero no se le dio la trascendencia y estaba pasado al olvido, rescatado en los archivos periodísticos de la época, y lo queremos colocar en primer plano porque tiene un contexto, tiene una correlación con otros hechos que estaban sucediendo y demuestra varias cosas. Primero, que las tales repúblicas independientes del Partido Comunista no eran algo nuevo como han pretendido desfigurar la verdad, inclusive el cura de Rux en su mentiroso informe de la verdad, sino que era un proceso que venía desde hacía una década más o menos, realizándose en todas las regiones predeterminadas sobre la cordillera central y oriental. Segundo, que inmediatamente se tocó Marquetalia, todos los cómplices del grupo terrorista, armados y desarmados, activaron una campaña de acciones criminales en varias ciudades y de propaganda sin fin que aún no termina. Y tercero, que el Estado colombiano no tuvo un proyecto a largo plazo pensando en la solución de ese problema. Entremos en materia. Adelante, mi colega. Mi coronel, podríamos analizar algunos aspectos comunes de las cuadrillas de bandolerismo tripartidista contra Colombia a finales de 1965 y comienzos de 1966. Hay muchos aspectos comunes de esas cuadrillas. Había la realidad que todos estaban inmersos en actos de barbarie y con esta sola explicación queda completamente refutada la argumentación teórica perversa de los comunistas armados y desarmados y de los cómplices como la Comisión de la Supuesta Verdad del Cura de Rux, que no cuentan que Tiro Fijo y las FARC y todos esos bandidos hacían el corte de franela, decapitaban niños, sacaban los fetos de los vientres de las señoras con cuchillos, con bayonetas, destruían poblados, incendiaban cementeras en las fincas, y así comenzaron las FARC. Y no lo cuentan, le dan la vuelta y nunca relacionan todo ese tránsito de esas guerrillas liberales de los comunistas, ni relatan lo que ocurrió realmente en las famosas repúblicas independientes. Aquí hemos desenmascarado varias acciones completamente aleves y atroces que cometía Tilo Fijo en la región del Támaro, hoy llamada Marquetalia por ellos mismos, y no las publican. Por ejemplo, el secuestro y el asesinato de la profesora eh, Tafur en esa zona fue bastante cruel, y eso no lo menciona el curita de Rux en su supuesto informe de la verdad, sino más bien menciona el famoso cuento de Tiro Fijo de que a yo me robaron unas gallinitas y unos marranitos. De igual manera, por esa época, todas las cuadrillas liberales, conservadoras y comunistas estaban empecinadas en secuestrar
porque se ha convertido en un negocio muy de mucho lucro y una posibilidad muy rápida de obtener recursos para seguir destruyendo a Colombia. El Partido Comunista, como lo acabamos de decir, estaba fuertemente infiltrado en la dirección y la conducción de las guerrillas o de los bandoleros liberales y rápidamente cooptó a la mayoría de quienes venían del Cauca, del Valle y del oriente del antiguo Caldas, hoy Quindío, y la prueba es que muchos de los herederos de esos bandidos se volvieron hasta jefes de las FARC. Al mismo tiempo, el Partido Comunista realizaba su proyecto estratégico, su plan estratégico de multiplicación por diferentes regiones del país, creando nuevas cuadrillas en nuevas áreas. Cuando se produjo la segunda conferencia constitutiva en el 66, ya decían que las FARC tenía gente en Urabá, en Medio, centro del Cauca, el Tolima, el Huila, el Meta, porque lo habían hecho de manera sistemática y ahora ya no se llamaban cuadrillas comunistas, sino ya eran las FARC. Pero ese fue el proceso. Infortunadamente, a lo largo de la historia violenta de Colombia, hemos tenido unos padrinazgos políticos constantes y unos personajes siniestros que ocupan altísimas posiciones que han tomado la guerra como un oficio, la violencia como un método de expandirse y el drama de Colombia como su posibilidad para salir adelante. Anoche veíamos en la memoria histórica las reflexiones sobre la vida y la obra política del señor Rafael Núñez y nos damos cuenta que lo que ocurrió en el siglo XX con el señor Alfonso López Miguel, Juan Manuel Santos, ahora con Petro y con la época de la confrontación entre el Gaitán y Laureano Gómez y los pactos oscuros de la repartición del Frente Nacional en España, no dejan nada distinto a pensar que son ellos los dirigentes políticos en cada época los absolutos responsables de esta desgracia que nos azota. Lo hemos mencionado en estos últimos días, el libro La violencia en Colombia, escrito a 6 manos por un sacerdote y 2 sociólogos comunistas, se convirtió en una especie de Biblia de la mentira y de la manipulación de lo que allí ocurría. Y no es que los hechos que se publican en el libro no hayan ocurrido, claro que ocurrieron, y muchos más. El punto complejo aquí es la forma malévola, perversa y manipuladora como se presentan las realidades y cómo se desvían las, los hechos históricos para convertirlos en victimarios a los que combatieron el delito y víctimas a los terroristas. Ese es el gran problema de ese libro. Y años después, 60 años después, el curita de Rux hizo lo mismo con el falso informe de la verdad. Eh, los permanentes golpes de la fuerza pública nunca doblegaron a los bandidos por completo, porque eran cuadrillas dispersas, una guerra asimétrica, y porque el Estado colombiano, en cabeza de sus dirigentes, no tuvo una continuidad precisa y estricta sobre el problema, sino que dentro del interior de sus instituciones, permeadas por la corrupción y el amiguismo llamados partidos políticos, se jugaba con la violencia y con el drama de los colombianos como aún se juega en era de obtener réditos personales. El ejército había iniciado una gran campaña tratando de vincular a los dirigentes políticos de las regiones y del país en un conjunto y un contexto para darle una respuesta cívico-militar a la violencia. Eso nunca pasó. Todo el trabajo cívico-militar lo hicieron los militares tratando de adecuar soluciones que no estaban a su alcance y que además no les corresponden por constitución y por ley. Y a quienes les corresponde siempre las utilizaron fue como un medio de saltar más largo y de ganar espacios. La ambición de poder del señor Lleras Restrepo durante todo ese periodo del Frente Nacional es ilimitada y al punto que cuando consiguió el poder después de 8 años de trapacerías y de autopropaganda, quería eternizarse y no contento al terminar, le
Birló la elección al general Rojas Pinilla, que representaba una corriente distinta llamada ANAP. Al mismo tiempo, se multiplicó lo que Alfredo Molano y otros sociólogos comunistas llamaron la colonización armada y la aparición de los cultivos ilícitos. Entonces, los grupos armados criminales encontraron una nueva fuente, un nuevo filón de recursos para seguir destruyendo el país con base en el narcotráfico. Y ya vamos a completar 50 años continuos de lucha contra este flagelo sin que se le dé una solución por las razones anteriores. No hay voluntad política, no hay claridad, no hay políticas de Estado. Y pasan unos gobiernos y aparecen otros, y todos esos politiqueros que se dicen caudillos y salvadores vienen es a hacer corruptelas, trapisondas, montajes, trapacerías, y nada pasa distinto a lo mismo que hicieron los anteriores, pero eso sí, en cada campaña aparecen los salvadores que a diestra y siniestra nos prometen maná y miel por toneladas. Y esta es la falta de visión del Estado colombiano, que se ha dedicado a darle respuesta militar a un problema que es integral, y los únicos sacrificados han sido los militares, mientras la dirigencia política sabroso vive en Bogotá y no en pocos casos dedicados a robarse el presupuesto, a desviar recursos, a montar acuerdos falsos y a destruir a Colombia desde las leyes que ellos mismos inventan y las componendas que hacen, no en pocas veces con altos magistrados, para burlar la ley y acomodarla a sus intereses. El problema está en la dirigencia política, que no ha entendido el afianzamiento geoestratégico de los grupos violentos, que se ha prestado para desviar la verdad con falsas comisiones de la verdad de lo que ha sucedido, y que ha sido inferior al reto de el crecimiento del Partido Comunista en todas sus estructuras. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Coyaima, Tolima? Vemos en los dos mapas que están al frente que el mapa de la izquierda tiene una infografía y nos ubica en un lugar privilegiado de la geografía colombiana, al geoestratégico departamento del Tolima. Y vemos que ese departamento pues básicamente une los cuatro puntos cardinales de la nación y une prácticamente cuatro de las cinco regiones naturales conocidas del país. Tiene salida hacia los llanos de la Amazonía y la Orinoquía, salida hacia el Pacífico, salida hacia hace parte del sistema andino, y por extensión queda pendiente nomás cruzar el departamento de Antioquia y ya estaría en la zona Caribe. El municipio de Coyaima, que es de mayoría de etnias indígenas herederos de los Pijaos, está ubicado en el centro del departamento, un poco cargado al sur y con tendencia al oriente. Eso significa que es un municipio que tiene cercanía con los municipios muy violentos históricamente del departamento. Nos referimos a Chaparral, Ataco, Río Blanco, etcétera. Y lo vemos en el mapa de la derecha, donde está una graficación más orográfica, en la que está la cordillera central sobre la franja occidental del departamento, descendiendo rápida y generosamente hacia el valle del río de la Magdalena. Y el municipio de Coyaima, la parte urbanizada, está muy cercana con el río Saldaña, que cruza el municipio de suroccidente a nororiente, pasa por el municipio de Saldaña y luego vierte sus aguas o su caudal al río Magdalena, incrementando el curso de agua de este gran río que va hacia el norte del país. Eh, por la cercanía con la zona de conflictividad
es decir, de Río Blanco, Chaparral, Herrera, Ataco, etcétera, Coyaima estaba en la mira del Partido Comunista y se consideraba como un anillo exterior del proceso formativo de las repúblicas independientes en el nudo cordillerano del Cauca y el Tolima, con prospección obviamente hacia la capital de la república y hacia el páramo de Sumapaz, donde el ahora para la época eh, representante a la Cámara del Partido Comunista por los sindicatos agrarios del Sumapaz, en realidad era el jefe terrorista de lo que se llamarían las FARC, Juan de la Cruz Varela, estaba construyendo en todo el oriente del Tolima. Entonces, si vemos la ubicación de Natagaima y de Coyaima, no es sino cruzar el río La Magdalena y comenzar nuevamente el ascenso, queda en la cordillera oriental, metido en el páramo de Sumapaz. Por esa razón es tan geoestratégico ese municipio. Aquí vemos las fotos, este es el río Saldaña, que tiene un puente muy importante que une a Coyaima con el resto del Tolima, puente construido por los ingenieros militares hace muchos años. Vemos una foto, una aerofotografía, y vemos que las carreteras que hay en la zona corren paralelas al río Saldaña y sobre estos montículos que hay al lado y lado, además boscosos, se presta para cualquier emboscada. Y este es un sitio más cercano donde ocurrió la emboscada. Vemos bastante follaje, mucha curva en la carretera y mucho terreno quebrado lleno de cursos de agua que facilitan el movimiento de cualquier guerrilla. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo resaltaban los medios de comunicación a mediados de 1964 la brillante labor de seguridad desarrollada entre 1962 y 1964 por la octava brigada del ejército? Pues en parte de esa operación continuó, como se llama, el Plan Soberanía, que era el plan con el fin de combatir a las guerrillas comunistas de las repúblicas independientes, pero que como hemos dicho, el señor Guillermo León Valencia, en su afán politiquero y autopublicitario, les anunció desde enero que estaba organizando esa operación y cuando se entró en marzo, pues ya los bandidos habían tenido tiempo de organizar toda una estrategia defensiva. La foto de la izquierda muestra los honores que se le prestan en el cementerio del Batallón Tenerife en Neiva al sargento Emilio Pineda, al cabo Jorge González Vargas y a los soldados Óscar Arroyave Cano y Juan Alonso Bernal, eh, debido a que fueron asesinados en una trampa explosiva de la cual Jacobo Arenas en su pasquín cese al fuego, es muy prolífico en la explicación. Es una bomba, una trampa explosiva que le habían colocado en el camino hacia Marquetalia a las tropas que ingresaran a destruir el fortín de Tiro Fijo. Esa bomba la habían construido por material de un artefacto que le lanzó la Fuerza Aérea en la región años antes y que no estalló y con técnicos en explosivos lo desarmaron y utilizaron el explosivo, la metralla y le acomodaron al nuevo sistema de guerra revolucionaria y la emplearon y le dieron el nombre de Anastasia a esa bomba. Y con ese nombre con la bomba Anastasia le causaron las 4 muertes a los soldados. Es otra parte de la historia que nadie menciona y que desde luego el curita de Rux ni por imaginación relata en su falso informe. Y la foto de la derecha, que está con un texto de el periódico El Tiempo, dice textualmente que Richard, o sea, un bandido de apellido Castañeda, y Oscar Reyes, alias Armario Valero, fundaron hace 6 años la llamada República Independiente del Pato.
y esta nota es del 20 de junio del 64. Quiere decir que los bandidos estaban, como se ve en esa foto, ahí con unos politiqueros de oficio reunidos en su república independiente eh, hacía 6 años, organizando una estructura comunista muy larga. Y relatan que en el centro está eh, Richard, el sujeto Castañeda, que murió inclusive manipulando unos artefactos explosivos, y Januario Valero, y están allí con un politiquero de nombre Gentil Quintero Luna, que estaba visitándolos, y ahí se nota el tipo con saco, con zapatos de material, metido en medio de la manigua, reunido con los bandidos. Entonces, ahí está el contraste entre el esfuerzo militar por combatir, enterrando a sus mejores hombres fallecidos en combate, y al mismo tiempo el periódico publicando el mismo día y en primera página al lado de la otra foto la reunión del politiquero con los bandidos que estaban destruyendo a Colombia y que unos meses después le causaron muertes a otros campesinos y a muchos soldados de los que entraron a erradicar el AMPA comunista del Pato en los límites entre Caquetá, Meta y Huila. Cruda de realidad y contraste entre lo que ha hecho el ejército en aras de la paz y lo que han hecho los bandidos comunistas para destruir el país. Mi coronel, ¿cómo estaba la situación de violencia comunista contra los colombianos orquestada por el Partido Comunista en las repúblicas independientes de El Pato y Marquetalia? Pues como lo acabamos de ver, estaba en esa situación de tanto conflicto, de tanta acción violenta, y la dirigencia política empeñada en hacerle daños a Colombia y más preocupados por sacar réditos, pensando en ser gobernadores, alcaldes, presidentes, viajeros de paz, igual que ahora, sacando ventajas muy personales para ellos, al mismo tiempo que el país se desarticulaba. Mi coronel, mi coronel, ¿cómo sucedieron los hechos que desembocaron en el ataque terrorista de bandoleros comunistas contra soldados de la Sexta Brigada en la vía paralela al río Saldaña, área rural del municipio de Coyaima, Tolima, el 20 de junio de 1964? Pues el periódico El Tiempo y otros medios publicaron bajo el título Asaltado convoy del ejército, y hacen un relato muy general que dice que más o menos a las 3:30 de la tarde del día 20 del año 1964, eh, una patrulla del ejército en la que iban 16 soldados suboficiales que venían de Ataco, de la zona de Marquetalia, hacia Girardot, realmente iban hacia Melgar, eh, en la que iba una camioneta y un jeep oficial también en el grupo. Eran 3 vehículos. Ahí lo llaman un convoy. Y dice que el hecho ocurrió a 10 kilómetros antes de llegar al poblado de Conyaima, eh, con unas trampas explosivas similares a la bomba Anastasia puesta por los bandoleros a la orilla de la carretera. Entonces, cuando estalló la primera bomba, los soldados saltaron del vehículo y tomaron posición, pero ya había un soldado muerto y había varios heridos, había dos más y un suboficial. Luego se presentó el intenso combate y hasta que llegaron los refuerzos y pudieron sacar los soldados de ese problema, pero ya había muertos y había heridos. Entonces no solamente eran los muertos que hubo el día anterior en Marquetalia con la famosa bomba Anastasia, sino que sobre la carretera entre Melgar y Ataco, en la cual se despezaban unos soldados que venían de regreso de haber dejado unos abastecimientos
fueron emboscados de manera atroz en un combate completamente desigual, pero los soldados se defendieron como héroes a pesar de quedar aturdidos y evitaron el robo de las armas y que hubiera habido más muertos. Otro hecho atroz que no tiene ninguna justificación y que no tiene nada que ver con el cuento de los marranitos, de las gallinitas de tiro fijo, ni que los campesinitos hasta ahora se estaban armando y que eran con escopetas, porque aquí lo que vemos es un grupo criminal con todas las de la ley estructurado para causarle daños al país en los días en que ocurrió la operación Marquetalia, mientras los comunistas armados y desarmados en el resto del país hablaban de la solidaridad, de la lucha con un pueblo campesino que estaba dedicado era a vivir en paz y que el Estado, por medio del ejército, era el que no lo dejaba vivir en paz. Y aquí está la foto, copia fotostática, y se puede consultar en los periódicos del 20 y 21 de junio de 1964 que presentan a Januario Valero, que llevaba, según ese periódico, ya 6 años construyendo la República Independiente del Pato, y a los bandidos de tiro fijo emboscando soldados muy lejos de la zona de Marquetalia con armas, municiones y explosivos, lo cual desvirtúa completamente esa mentira muy bien elaborada de que en Marquetalia lo que había era campesinitos armados con escopetas. Mi coronel, ¿a cuál solidaridad del Partido Comunista y de la Juventud Comunista en 1964 se refería el dirigente marxista Alberto Rojas Puyo en sediciosa comunicación permanente con el terrorista Luis Alberto Morales Jaime alias Jacobo Arenas en 1984? Uno de los aspectos que intencionalmente elude en su falso informe de la verdad el señor de Rux es relacionar la complicidad y la responsabilidad del Partido Comunista eh, en toda esta espiral de violencia que afectaba a Colombia desde los años 60. Y otra de las grandes fallas que tiene la justicia colombiana, la academia y los medios de comunicación es no estarle reviviendo al país como hacen en España con ETA, por ejemplo, la realidad de quiénes son los cómplices de esos criminales. Pero lo que es peor es que la justicia colombiana, en nombre de la paz y de no hacer nada para no cumplir con su deber, no los encarcele a estos delincuentes. Cuando estaban en el show de las conversaciones del gobierno Belisario Betán con las FARC en Casa Verde, Jacobo Arenas descaradamente publicó un libro en el cual acopiaba cartas, un intercambio epistolar que él había tenido con el jefe comunista Alberto Rojas Puyo. Y se nota por el talante de cada mensaje que intercambiaban, era que Rojas Puyo era el espía que tenían las FARC en la Comisión de Paz, ya que este delincuente de cuello blanco era el, uno de los delegados de paz por parte del gobierno de Belisario Betancur. Y tranquilamente en uno de los apartes le dice, sigan luchando, que las FARC se han ganado un puesto en la historia y se lo merecen. Nosotros desde nuestro campo hicimos muchos actos de solidaridad y ya sabes a qué no me refiero, Jacobo, le decía Rojas Puyo. El libro está gratis en internet, quien quiera consultarlo busca Cese al fuego de Jacobo Arenas y ahí lo lee completico y se da cuenta, perdón, correspondencia secreta del proceso de paz. Las FARC lo publican como en sus páginas web como un recuerdo de su lucha por Colombia, sin darse cuenta que ahí mismo están clavando el puñal y demostrando la calidad de bandidos que son. Pero como en Colombia casi nadie lee, y los que leen eso casi siempre están de acuerdo con los comunistas, les parece es un hecho heroico. Ahí está gráficamente, explícitamente demostrada la connivencia descarada de los bandidos de cuello blanco del Partido Comunista con los bandidos en el monte.
Bueno, ahora mirando lo que pasaba en esos días, vemos dos titulares del periódico El Tiempo el mismo día que fueron asesinados los soldados en los límites de Coyaima y Ataco, y que se publicaba la foto del sepelio de los militares asesinados en Marquetalia con la bomba Anastasia. Y el uno dice otras bombas en Bogotá y el Valle, y otro completo fracaso de la investigación. Eh, y se refería inicialmente en el fracaso de la investigación a que la sede de la empresa Mercedes-Benz alemana, que tenía su sede de ventas y su taller de mantenimiento en la céntrica zona del Hotel Tequendama, cerca a la antigua fábrica de Bavaria, y algo que hoy es inclusive muy cercano al Museo Nacional, edificio de Ecopetrol. Allí en ese sector también estuvo la Embajada Americana muchos años, y una zona muy importante para la economía del país. Y ahí acababan de colocarle una bomba a los comunistas a la sede de Mercedes-Benz porque no había pagado una extorsión, y además esa era la solidaridad de la que hablaba Alberto Rojas Puyo con Jacobo Arenas. Lo cierto es que las pérdidas fueron cuantiosas y que mm, no se eh, dio trascendencia a una sumatoria de hechos que en menos de un año el Partido Comunista, la Juventud Comunista y los amiguis del señor Alberto Rojas Puyo habían colocado la friolera de 150 bombas en Bogotá. Eso tampoco lo cuenta el señor de Rux. Y aquí está, escrito por unos periodistas del Tiempo, y quien dirigía esas publicaciones se llamaba Hernando Acevedo, la redacción política del Tiempo, y le estaba contando al país que iban en Bogotá 150 bombas, pero que al mismo tiempo en el Valle y en el Viejo Caldas estaban estallando a menudo bombas, o sea que el Partido Comunista estaba en guerra abiertamente contra Colombia. Curiosamente, para la época se le daba más importancia a la guerra de Argelia o la guerra de Vietnam, y eran más titulares y más despliegues de lo que ocurría por allá en las latitudes que el salvajismo en que los comunistas armados y desarmados eh, estaban cometiendo actos criminales. Y aquí relatan brevemente capturas de personas estudiantes del Colegio Santa Librada en Cali y de otros entes educativos en varias partes del país, eh, capturados o colocando bombas o con material explosivo o relacionados con los actos terroristas. Otra cruda realidad que no nos han contado como es, y que afortunadamente hemos rescatado todos estos archivos para ponerlos aquí en primer plano con la prueba fehaciente. Hablando de investigaciones, ¿cuáles eran los avances de la época acerca de la gran cantidad de ataques terroristas perpetrados con explosivos por parte del Partido Comunista y la Juventud Comunista en junio del 64? Pues como hemos visto, se habían capturado algunas personas, se han localizado depósitos de explosivos aquí en Bogotá. Eso lo vimos hace unos días, lo recordamos, que cerca a una residencia ubicada cerca, muy cerca donde queda el Palacio Nariño, aquí en Bogotá, y muy cerca a la Plaza de Bolívar, ahí se incautaron unos explosivos, pero el gran problema de esa época era que todo pasaba a la justicia penal militar, y cuando se vencía el periodo del estado de sitio, que era el que garantizaba que eso ocurriera, todos esos procesos pasaban a la justicia ordinaria, y por pereza, por corrupción o por eh, cercanía ideológica con los bandidos, pronto quedaban todos libres con argumentos que se les habían violado los derechos humanos, que no se ha cumplido con el habeas corpus, que en el folio tal, mediante el auto sustanciado incorrectamente por el juez penal militar,
le faltaba una coma y un punto y coma, que la firma no ha quedado en la misma página y que eso ya daba la posibilidad de que el documento no fuera legal, que les ha faltado autenticar una fotocopia. Cualquier insensatez de esas se les ocurría y quedaban esos bandidos libres. Entonces era como una puerta giratoria y esa era la realidad de lo que estaba ocurriendo con el comunismo armado y desarmado en Colombia. Y mientras tanto, ¿qué ocurría con las redes urbanas del Partido Comunista en Manizales? Eh, Algo similar. Manizales también ha sido blanco de muchos actos criminales por parte de los terroristas de la Juventud Comunista. Y vimos que hubo una explosión en un café unos meses antes y que luego fueron capturados unos sujetos en el café Astor, ubicado en todo el centro de la ciudad, a muy pocos metros de la sede de la alcaldía municipal de Manizales. Y cuando se hizo la investigación o se hizo el registro, se hizo el cateo en el sitio, encontraron todo un depósito de explosivos con materiales eh, irregulares para armar bombas hechas con tornillos, con metralla, con explosivos, con mecha lenta y mecha blanca, lenta, blanca y negra, con estopines, todo listo para producir daños en las áreas urbanas sumados a los que ya habían cometido antes. Igual que lo que ocurría con los delincuentes en Bogotá, eran llevados a consejo de guerra, el escándalo, la foto, los nombres, pero al breve tiempo terminaban libres y muchos de esos terminaron siendo cabecillas de las FARC en distintas regiones del país. Y hoy son pensionados del grupo terrorista y hasta tienen escoltas pagadas por la Unidad Nacional de Protección. De milagro Petro no los ha nombrado a todos de cónsules y embajadores. Mi coronel, ¿cuál era la situación de las cuadrillas del extinto bandolero liberal del MRL Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra y Alma Negra? Pues que el bandido había caído en combate ese año, el año anterior, y sus cuadrillas se habían dividido en varios grupos. Y uno de esos grupos, o unos de esos grupos se habían unido ya con los comunistas y estaban haciendo parte de la formación de las FARC. Y otros habían continuado la acción criminal de manera suelta, dispersa, tratando de reconstruir en cada región donde ya se asentaron un grupo similar en peligrosidad al que ha tenido Sangre Negra. Entonces había un bandido al que apodaban el Teniente Veneno, de nombre Luis Alberto Neusa, que había asumido también un alias de Veneno, como ya lo hemos dicho. Era reiterativo que algunos bandidos retomaran el alias de algún muerto o que en varias cuadrillas diferentes hubiera delincuentes con el mismo alias. Este bandido había causado un montón de hechos criminales, entre ellos una masacre de 18 personas en un sitio conocido como Los Guayabos, y era buscado por la justicia hasta que fue capturado por el ejército en cercanías a Ibagué en una operación conjunta con la Policía Nacional. Lo más probable es que pronto quedó libre porque nunca más se volvió a hablar de ese delincuente. Adelante. ¿Cuál era la situación de politiquera preelectoral en junio de 1964, cuando todavía faltaban 2 años para la elección de 1966? Como vemos, ahí está, al lado izquierdo, una copia fotostática de la edición del 20 de junio de 1964 del periódico El Tiempo, corrijo, del 21 de junio, un día después de los hechos criminales que hemos mencionado. Y lo que vemos en esa fotografía
Y en la caricatura de Chapete al lado derecho es la demostración de lo que es la sucia politiquería en Colombia mientras el país se desangra en campos y veredas. A la izquierda vemos un título, Censura de Turbay, y un antetítulo que dice La ocupación de la UIS. ¿A qué se refería eso? A que el Partido Comunista había instigado en la Universidad Industrial de Santander un paro en el que los estudiantes decían y lograron que se les unieran estudiantes de varias universidades del país, que si las directivas de la universidad no cambiaban el pensum académico, el sistema de evaluación y los enfoques sociales de la orientación académica, los estudiantes no volvían a clase. Ya el paro no lo hacían los docentes, sino los estudiantes. Y estaban metidos gente del Partido Comunista, de la juventud del MRL y los politiqueros de siempre sacando ventajas. Entonces circuló un mensaje en que el ministro de Guerra, el general Alberto Ruiz Novoa, había dicho que iba a entrar por la fuerza a la universidad, someter a los estudiantes y obligarlos a asistir a las aulas. Eso pues no cabe en la cabeza de nadie. El general Ruiz Novoa no lo había dicho. Además, él no se iba a meter en paros estudiantiles porque eso no era ni del Ministerio de Guerra, tenía que ver con su trabajo, así de que él no haya dicho nada, pero los politiqueros han utilizado eso para meterlo en el mismo contexto, ya que él había ido al Congreso de la República y les había dicho de frente a todos los politiqueros, ustedes con un trapo rojo y uno azul en cada mano son los responsables de este desangre y podríamos colocar los muertos que ha causado la violencia instigada por sus partidos uno al lado del otro y pavimentaríamos la vida entre Bogotá y Tuma. Con esa frase que les digo el general Ruiz Novoa, los tenía ardidos y buscaban la forma de bloquearle el plan Lazo, de bloquearle cualquier acción y no les importaba el futuro de Colombia, sino lo que les importaba era ellos, qué sacaban para ellos de ventajas políticas. Y como Ruiz Novoa salió y aclaró que él no se había metido en eso, entonces más habilidosos los comunistas le dijeron que los estudiantes necesitaban una nueva entrevista con el gobierno por medio del ministro de Guerra. Obviamente él no se iba a meter en eso, pero ahí lo vemos en primera página. Entonces el señor Julio César Turbay, que era el ministro de Relaciones Exteriores, que tampoco le correspondía a eso, estuvo en Bogotá presidiendo una reunión de las juventudes liberales y a la cual asistieron observadores del Partido Liberal, jóvenes del Partido Liberal, MRL y del Partido Conservador, y ahí estuvo haciendo politiquería y dio a entender que era un exabrupto que el general Ruiz Novoa se metiera en temas del Ministerio de Educación cuando el general Ruiz no lo había hecho. Pero vemos que esos son los politiqueros y no les importa el mismo día que abrazan a los soldados y decir que son mis héroes, al ratico están pegándole la puñalada. Y también vemos que en la parte inferior, el director del periódico El Siglo, Arturo Abella, escribió una columna editorial en la que decía que no había ninguna división en el Partido Conservador, que lo que había era unas diferencias obvias y propias de la política y que entre Laureano o los laureanistas y los ospinistas que integraban el Partido Conservador se habían jurado amor eterno y se amaban hasta la muerte. O sea, cada quien en su peladera de cobre dedicados a atacar la institucionalidad, mientras los comunistas colocaban bombas en el país, asesinaban soldados, emboscaban las tropas, avanzaban hacia la construcción de las repúblicas independientes y politiqueros los visitaban allá a tomarse fotos, o sea, un carnaval completo. Por eso, de manera satírica, el señor Chapete publicó la caricatura que vemos al lado derecho, que está un sujeto grotesco en un
bar, en un café, y le pega el golpe a la mesa, riegue el tinto y dice, ¿quién quiere pelear? Y le contestan los dos que están en la mesa, inclusive con el corbatín, que significaba el señor Turbay, como si fuera comunista conservador, dice, aquí nadie, todos somos miembros del directorio conservador. O sea, que se está burlando del Partido Liberal, de Turbay y los dirigentes, y da a entender que ellos mantienen en una conflictividad permanente, pero que al pueblo le venden la idea de que son buscadores de la paz, y por eso lo tituló No hay con quién. En su momento tenía una interpretación muy fuerte, hoy pues se mira con cierto gracejo, pero el fondo era grave, porque de ahí salía la ideología que nos tenía enfrentados a muerte entre liberales conservadores, lo cual era aprovechado por los comunistas. Tomando como referencia analítica los hechos acabados de analizar en relación con el ataque terrorista de bandoleros comunistas contra soldados de la Sexta Brigada en la vía paralela al río Saldaña en el área rural del municipio de Collaima, Tolima, el 20 de junio de 1964, ¿hay alguna luz de esperanza seria y confiable para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Pues mire, en esos días se publicó la noticia que el Centro Interamericano de Vivienda y el gobierno nacional estaban dictando unos cursos a unos suboficiales del ejército del Arma de Ingenieros para que aprendieran las técnicas adecuadas para construir escuelas en diferentes regiones del país, donde ya se ha comenzado ese proyecto cívico-militar. Si lo trasladamos a hoy, hay varios batallones de construcciones de ingenieros haciendo lo mismo, pavimentando vías, construyendo vías y llevando desarrollo a zonas afectadas por la violencia. En esa época se construyeron varias escuelas y allí estudiaron varios niños. En esta época se construyen escuelas, puestos de salud y se abren carreteras o se mejoran carreteras ya existentes. Ni en esa época ni ahora se logró articular ningún proceso de paz, porque los bandidos siempre llegaron fue a destruir, a asesinar, a matar, a secuestrar. Y en esa época, en ese momento como ahora, siempre tuvieron politiqueros corruptos y oportunistas que le dieron el vuelco a lo que sucedía, y ahí vemos, en el caso de lo que estaba ocurriendo en la Universidad Industrial, que hasta el propio canciller metiendo la nariz donde no le correspondía. Años después, hemos tenido en la Cancillería, y en el caso específico de Petro, al señor Leiva Durán, que parecía que su función como canciller era legitimar todo el tiempo a los comunistas armados y desarmados y hacerle daño a Colombia. Eh, en esa época el señor Valencia decía que él había hecho la paz y que tenía el país en paz, pero la violencia continuaba. Hoy tenemos a Petro diciendo que el país va hacia la paz total y que esto es una maravilla, y la sangre rueda a raudales todavía en los campos y veredas. Entonces, como el esquema es el mismo, y fuera de eso hay tres sujetos todos vinculados con el daño terrorista del comunismo a Colombia, hablando de la paz en el país, no nos queda la menor duda que hay una farsa, que hay una mentira, y que lo que viene para Colombia es más violencia, porque no hay un enfoque para resolver ese problema. Escuchemos con reverencia un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros, en este caso específico las víctimas del ataque terrorista de bandoleros comunistas contra soldados de la Sexta Brigada en la vía paralela del río Saldaña en el área rural del municipio de Collaima, Tolima, el 20 de junio de 1964.
Pasando en el contexto de cierre de la presente misión, planteemos algunas reflexiones acerca del ataque terrorista de bandoleros comunistas contra soldados de la Sexta Brigada en la vía paralela del río Saldaña en el área rural del municipio de Coyama, Tolima, el 20 de junio de 1964. Muchos aspectos por analizar, pero concretemos en algunos pocos para dar una luz. La responsabilidad de quienes han gobernado a Colombia o desgobernado, vistos de otra forma, es patente en estos hechos. Hacíamos unas analogías con 60 años de diferencia y encontramos que no cambian los métodos de la dirigencia política de cada turno para buscar la solución al problema. Y anoche veíamos que casi un siglo antes de esos sucesos, el señor Rafael Núñez hacía lo mismo. Quiere decir que en Colombia hay un problema estructural de manejo de la paz y la guerra y del orden público. Todos estos hechos son consecuencia de una rapiña de poder que se ha matizado con ideologías traídas del exterior y que no le ha traído solución a Colombia. Mientras no tengamos partidos políticos serios e instituciones sólidas, tendremos oportunistas de oficio, cada uno echando su cuento de tener la salvación y reunido con unas camarillas de corruptos que les coadyuvan a destruir a Colombia sin que haya focos estratégicos con visión geopolítica. Adelante, con su comentario de hoy. Mi coronel, las conclusiones que tiene en el día de hoy mi coronel Iván González Urán son las siguientes. El ataque de las cuadrillas comunistas a las tropas colombianas en la carretera paralela al río Saldaña, analizado en el día de hoy, nos recuerda cómo el terrorismo comunista había logrado infiltrarse en la cultura del sur del Tolima y el norte del Huila, región estratégica para conectar esta región ubicada en el Valle del Magdalena con las planeadas repúblicas independientes en lo alto de la cordillera oriental, en los valles de los ríos Alto y Bajo Pato, y con proyección a las estribaciones orientales, hacia los llanos orientales, en las cuencas hidrográficas de los ríos Guayavero y Guaviare. De tal manera que el suspicaz argumento del Partido Comunista de que las Fuerzas Armadas habían atacado a unos pacíficos, inocentes y laboriosos campesinos desarmados en la Operación Marquetalia es otro engaño histórico, como otra de las formas de lucha del perverso comunismo. Y al mismo tiempo, la demostración del patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas, que han impedido a toda costa la división y destrucción de la nación, de la cual se ha querido apoderar el comunismo mundial para expandir su ideología a través del continente latinoamericano. Afortunadamente, nuestras Fuerzas Armadas han mantenido unida a la nación, aún a costa de muchos sacrificios de sus hombres, quienes heroicamente han dado todo por la patria. Muchas gracias, mi coronel. Firmado Iván González Urán. Bueno, muchas gracias, González, por su reflexión, que coincide plenamente con lo que hemos planteado hoy. Se juntan la mentira de quienes supuestamente escriben la verdad con los engaños y las trapacerías de quienes han dirigido el país
y las mentiras y las tramas de quienes lo están destruyendo a nombre del Partido Comunista y de los otros partidos en su momento. Tres realidades de tres mentiras con las cuales se ha manejado un contexto histórico que de no corregirse terminará siendo peor para nuestros herederos. Esta noche tendremos nuevamente actividades académicas de análisis con miras a formar estadistas con visión de estrategas y mañana nos veremos nuevamente en este espacio de la memoria histórica, aún no contada, con un nuevo episodio de reflexión y de análisis de lo que nos ocurre en el país. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, feliz día para todos. Muy buen día para todos. Buen día para todos. Dios los bendiga. Estamos listos, mi coronel Villamarín. Bueno,